Muy buen día, queridas estudiantes. Hoy vamos a iniciar con la primera lección de el otro crédito del programa de atención a la primera infancia, que es el crédito de didáctica de la lectura y la escritura. Vamos a iniciar viendo en esta primera sesión las características y las deficiencias y los beneficios que tiene enseñar a leer y a escribir con el método alfabético o de deletreo. Este es el nombre característico de uno de los métodos más tradicionales y que se han venido utilizando desde hace muchos años atrás. Aproximadamente desde hace 400 años se viene enseñando con el mismo método tradicional, que es el método alfabético, y de esta manera se ha enseñado a leer a miles de niños, niñas, adolescentes o hasta personas de la tercera edad han aprendido por medio de este método. Vamos a conocerlo y vamos a ver la importancia y las debilidades de trabajar y enseñar a leer y a escribir por medio del método alfabético o de deletreo. Voy a mostrarles también las estrategias metodológicas que se utilizan para enseñar por medio de este método y cuáles son de pronto las debilidades que pueden aparecer en el momento de estar enseñando y estar utilizando este método que es muy tradicional y que se ha venido utilizando a lo largo de muchísimos años. Inicialmente vamos a conocer en qué consiste el método alfabético. ¿Qué es ese método? Este se basa en el aprendizaje de la forma de las letras, o sea, de las grafías de las letras del abecedario, donde los niños y las niñas deben familiarizarse y conocer cada una de estas grafías. Este también llamado método de deletreo es uno de los métodos sintéticos para la enseñanza y aprendizaje de la lectura y la escritura. Es un método que parte del alfabeto. Se basa del conocimiento de todas las letras de la grafía y posteriormente avanza a estructuras más complejas. Obviamente, en este caso, este método, cuando apareció y cuando se empezó a trabajar, hablaron de unir la lectura con la escritura, de que fueran a la par, ¿sí? De que se enseñara a la par y se enseñara al mismo tiempo a los niños y a las niñas a leer y a escribir, que fueran de la mano. Pero más adelante nos vamos a dar cuenta que no es un proceso que puede ir a la par, sino es un proceso que se trabaja de manera independiente. Entonces no se le puede llamar el proceso de lectoescritura, sino es un proceso de lectura y escritura, porque no pueden ir a la par, pero durante este crédito nos vamos a ir dando cuenta porque no es un proceso que se debe manejar encadenado o agarrado a ambos, sino simplemente debe trabajarse de manera independiente. Y vamos a ver cuál es con el método que se debe iniciar o cuál es el proceso que debe ir de primera, si es la lectura o la escritura, y para eso precisamente vamos a conocer los diversos métodos que se trabajan para leer y a escribir. Entonces, este método alfabético consiste en eso, en conocer las grafías de las letras del abecedario, o también método de deletreo, precisamente porque va deletreando o va nombrando una a una las letras del abecedario. Los pasos que se deben llevar a cabo para enseñar el método alfabético de deletreo es principalmente que se aprendan los niños y las niñas todas las letras del abecedario siguiendo el orden alfabético. Entonces, con este método se le debe enseñar a las niñas y a las niñas, niños y niñas, el alfabeto
de manera ascendente y descendente, desde la A, B, C, D, E, ¿sí? Hasta llegar a la Z o desde la Z hacia arriba. También cada una de las letras se aprende pronunciando su nombre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, o X, Y y Z. No se atiende al sonido de cada letra. Se aprende a leer cada letra por su nombre y de manera simultánea al escribirla. El aprendizaje se basa en las letras, en su nombre y en su grafía. Para aprender a escribir con el método alfabético, los niños, a medida que van aprendiendo cada una de las letras del abecedario, deben ir escribiéndolas al mismo tiempo y deben ir nombrándolas. Y se considera que de esa manera los niños van a interiorizar más el aprendizaje de cada una de las letras del abecedario. Otros de los pasos para este método alfabético es tener en cuenta que una vez conocido el alfabeto, se comienza a deletrear las palabras escritas. Por ejemplo, si ya tengo la palabra lulo, ¿sí? Entonces los niños deben no nombrar la palabra completa, sino deletrear L-U-L-O, ¿sí? Lulo. Y de esa manera, pues se considera que se va a aprender las letras del abecedario mucho más fácil y también las va a deletrear. Después de hacer combinaciones de las letras, consonantes y vocales, pasará a formar sílabas. Entonces, este método obviamente hay docentes que enseñan el método alfabético enseñando el abecedario completo o hay otras que simplemente enseñan las consonantes primero y después dejan las otras letras. Las combinaciones de sílabas dan lugar a la creación de palabras y posteriormente a oraciones. Más adelante se introducen las mayúsculas, signos de puntuación y reglas de ortografía. Este proceso se va a extender un poco más precisamente a que los niños van a ir aprendiendo solamente las letras del abecedario de manera independiente, solitas, sin hacer una asociación básica de nada y por lo tanto va a tocar aprender a fortalecer muchísimo más la ortografía, ¿sí? Porque los niños van a tender a tener errores ortográficos constantemente precisamente por la forma del método. Vamos a ver también entonces ahora las ventajas que puede tener la enseñanza de la lectura y la escritura por medio del método alfabético o de letreo. Esas de las ventajas que tiene es que es un método empleado tradicionalmente. Lo que les decía inicialmente es un método tradicional que la mayoría de personas hemos aprendido a leer y escribir por medio de este método, ya que se creía que antes de adquirir la lectura y la escritura era esencial que el niño o la niña se familiarizara y dominara las letras. Veamos algunas de sus ventajas y se basa en la comprensión de símbolos gráficos de las letras que se consideraba como referencia básica y esencial para el aprendizaje a leer. También otras de las ventajas es que es un método que refuerza el conocimiento de las letras y de su escritura, contribuye a no cometer confusión entre letras u errores ortográficos, pero más adelante nos vamos a dar cuenta que el método alfabético sí fortalece o refuerza a que más continuamente se vayan a presentar esos errores ortográficos y también porque se llama horrores, no es errores, sino los niños resultan presentando horrores ortográficos debido a la técnica de este método. Pero más adelante y durante el proceso del crédito nos vamos a ir dando cuenta y vamos a ir aprendiendo por qué. También se considera que una de las ventajas del método alfabético es que favorece y permite la ordenación alfabética. Es un método de aprendizaje de la lectura y la escritura
bastante económico y sencillo para su aplicación. Facilita la organización de palabras desde las simples a las complejas y permite organizar sus rasgos ortográficos. Se considera que enseñar a los niños a leer y a escribir por medio del método de deletreo, entonces de esa manera va a lograr escribir infinidad de palabras y va a poder hacerlo sin ningún inconveniente. También se consideraba, como es un método tradicional, que los niños, las niñas, cuando empezaban el proceso de lectura y de escritura, era muy importante que conocieran las letras, que conocieran su grafía, o sea, su forma de cada una de ellas y el nombre. Pero pues no es esencial para ese proceso de aprendizaje. Listo, ahora vamos a ver los inconvenientes que se pueden presentar por medio de la enseñanza de este método a leer y escribir en la educación infantil. Al tratarse de un método mecánico, a menudo el proceso de aprendizaje se convierte en un proceso monótono que aburre y desmotiva constantemente pues, a los niños y a las niñas. Ahí precisamente uno de los inconvenientes de este método es que como es un proceso monótono, ¿sí? Y mecánico, entonces los docentes consideran que deben los niños repetir como loritos el abecedario, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N y así sucesivamente, o si no, en inglés, A, B, C, D, E, F, G y así sucesivamente. Pero la idea de los docentes es que los niños repitan mecánicamente, sin saber y sin darse cuenta qué es lo que están nombrando y qué es lo que están pronunciando. Pero se resulta esa repetición mecánicamente precisamente porque no tiene un fundamento cada una de esas letras, no tiene un patrón que oriente al niño hacia una palabra o hacia un objeto lógico. También no es un método centrado en las funciones reales de la escritura y de la lectura, por lo que los niños y niñas no ven la utilidad hasta de él mismo. Al menos no pueden verlo hasta que no han adquirido ya una habilidad suficiente. Entonces, lo que les estaba nombrando, los niños y las niñas no ven cuál sea la utilidad, ¿sí? Que sea lo útil o lo importante de aprender a repetir como loritos, pues cada una de esas letras. Hasta que ya van creciendo, ya pasan a los siguientes grados, ya primaria, bachillerato, y se van dando cuenta que pueden ir asociándolos cada una de esas palabras sueltas ya con palabras completas. Pero pues es un proceso bastante extenso y ya más adelante les voy a mostrar el proceso metodológico que se debe llevar a cabo para poder ejecutar este método en la enseñanza de la lectura y la escritura en los niños de educación infantil. Vamos a continuar viendo otros de los inconvenientes que se presentan si se enseña a leer y a escribir por medio de este método. Puede dar lugar a dificultades en la comprensión y la expresión, ya que se centra en la memorización de letras. Este es uno de los métodos que evita que los niños y niñas tengan una buena comprensión lectora, precisamente porque lo único que han memorizado mecánicamente son solo letras, letras sueltas, letras que no tienen un significado y de esta manera, pues cuando empiezan a leer no están poniendo atención a lo que leen, sino simplemente en lograr nombrar cada una de esas letras de manera independiente. Puede llegar a ser un método muy lento que se desmotive a los niños y a las niñas, no avancen y no encuentren sentido a la lectura y a la escritura. Conocen las letras, pero no avanzan. Entonces, como les decía anteriormente, es un proceso bastante complejo, es muy extenso y por lo tanto se vuelve muy lento el aprendizaje por medio de este método, pues para aprender a leer y a escribir y precisamente porque como los niños y las niñas no encuentran ningún fundamento en el método, entonces pues de esa manera no entienden ni comprenden
cuál es la importancia que debe tener, pues aprender a leer y a escribir de esta manera. Pueden aparecer dificultades también en la conciencia fonológica de las letras, ya que se aprenden por su nombre y por su grafía. No se indica cómo suenan y eso puede dar lugar a dificultades posteriores. Entonces, los niños empiezan a tener confusión entre las letras que tienen la fonología similar. Por ejemplo, la C, la S y la Z, ¿sí? Es las que más tienden a confundir, precisamente pues enseñar a leer y a escribir por medio de este método. Y ahí es donde aparecen los problemas de ortografía, precisamente porque empiezan a confundir y no saben cuáles palabras, ¿sí? O cuál letra, si es la S, la C o la Z, la que se coloca en X o Y palabra o acompañando X o Y vocal. ¿Listo? Entonces, esos son algunos de los inconvenientes que se presentan al enseñar a leer y a escribir por medio del método alfabético o de deletreo. Enseguida les voy a mostrar muy brevemente en qué consiste entonces la metodología de esta técnica de enseñanza de la lectura y la escritura en los niños y en las niñas. Entonces, ya como les había comentado inicialmente, se debe enseñar el abecedario completo, de manera, las letras primero de forma minúscula y luego mayúsculas, pero hay docentes que van trabajando a la par ambas letras. Las mayúsculas y las minúsculas se considera que para que los niños después no se vayan a confundir y consideren que es una letra diferente la A mayúscula a la A minúscula, por ejemplo. Pero hay otros docentes que simplemente van enseñando solo las minúsculas, ¿sí? Todo el abecedario en minúscula y luego todo el abecedario en mayúscula. Pero obviamente esto va a causar confusión en el momento de que los niños empiecen a utilizar ambos tipos de letras, ya sea en minúscula o en mayúscula. Entonces, inicialmente, para trabajar y practicar el método alfabético es enseñar muy bien y correctamente el abecedario. Enseguida de esto, entonces se enseña el abecedario asociándolo con la palabra y con el objeto o el elemento que se asocie o que inicie por esa letra. Entonces, por ejemplo, la A de árbol, la B de bota, la C de conejo, la D de dedo, la E de elefante, la F de flor, la G de gato, H de helado, I de isla, J de jirafa, K de kilo, L de luna y así sucesivamente. Siempre aparece este alfabeto con las mismas, con los mismos elementos, con los mismos objetos, como si no existiera más objetos o más palabras que iniciaran por las mismas letras. Por eso les digo que es un método tradicional y se ha quedado ahí en hace 400 años atrás con la misma forma que se enseñaba. Este entonces es el siguiente paso para enseñar ese método alfabético, entonces asociar la letra con el elemento que inicie pues por esa palabra. Se considera que de esa manera los niños y las niñas van a memorizar más el aprendizaje de cada una de estas letras, precisamente porque debe metérsele un fundamento, ¿sí? A cada una de ellas. El siguiente paso estratégico para trabajar con este método, entonces es una de las opciones es realizar las letras del alfabeto, ¿sí? Para cada uno de los estudiantes, pasárselas y dejarlos que ellos exploren cada una de esas letras y vayan formando, ¿sí? Vayan organizándolas en hilera y vayan creando palabras o vayan descubriendo palabras que se pueden escribir con esas letras.
También otro de las estrategias que se utilizan para el trabajo de este método de deletreo es trabajar el juego del ahorcado, ¿sí? Donde se pueden utilizar diferentes concursos, ¿sí? Por ejemplo, el del ahorcado, donde se colocan únicamente algunas letras y se les deja para que los niños y las niñas completen, ¿sí? Estas letras y así puedan crear o formar unas nuevas palabras. Obviamente estas estrategias se trabajan a partir del grado de jardín, ¿sí? Y de transición, porque se considera que antes, ¿sí? Los niños están muy pequeños y no pueden ni aprenden por medio de este método. Otra de las estrategias que se utilizan para enseñar por medio del método alfabético a leer y escribir, entonces es jugar al ahorcado, pero con solamente los espacios sin colocar ya ningún soplete, digamos así, de letras, sino ya están simplemente los espacios en blanco para ir colocando las letras. Obviamente el juego del ahorcado ya se debe empezar a utilizar cuando los niños y las niñas ya saben de memoria todas las letras del alfabeto al derecho y al revés. También se hacen concursos de deletreo de palabras, ¿sí? De las letras. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un listado de algunas palabras donde los niños, en vez de repetir o de leer la palabra completa, por ejemplo, pollo, mamá, papá, mariposa, mosca o tesoro, ellos deben hacer el ejercicio de deletrearla una por una, porque de esa manera fue que las aprendieron, entonces se considera que se le va a hacer más sencillo. Entonces van a deletrearlas P-O-L-L-O-M-A-M-A, P-A-P-A, M-A-R-I-P-O-S-A, o M-O-S-C-A, o la otra es T-E-S-O-R-O. De esa manera se considera que así el niño va a aprender a leer mucho más rápido. Otra de las estrategias metodológicas que se puede trabajar con el método alfabético de deletreo es hacer la combinación de las consonantes con las vocales, que es uno de los siguientes pasos, cuando ya los niños totalmente conocen cada una de las letras del abecedario. Entonces ya se empiezan a combinar las imágenes y empezar a crear las sílabas. ¿Y cómo? Uniendo todas las letras del abecedario con las vocales. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo que les muestro acá es la manzana verde. Entonces, ellos deben saber cuáles de las casillas donde están las consonantes deben ubicar en cada elemento o en cada imagen, cuál es la que corresponde. Finalmente, entonces, se llega al último paso, al último proceso del método alfabético, que es lograr escribir una palabra completa. En este caso, pato. Entonces, son los 9 pasos, ¿sí? 9 procesos que se deben llevar a cabo con el niño para formar una sola palabra, en este caso, pato. Y se debe asociar, entonces, va la imagen, va la palabra, ¿sí? Que es la letra del abecedario, que es lo primordial en este método, ¿sí? Que son las letras del abecedario, y la palabra pato, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es un proceso bastante largo, muy extenso y muy complejo y demasiado lento para lograr enseñar a que los niños lean y escriban. Y a pesar de pasar por todo este arduo proceso de enseñanza de la lectura y la escritura en los niños y niñas, vamos a resultar con problemas en nuestros estudiantes de ortografía, problemas de dislexia, precisamente por el método, ¿sí? Que no es pues realmente el adecuado. Entonces, si nos damos cuenta, para lograr llegar a este último paso, que ya es que escribir y leer una palabra completa, se debe llevar estos 9
pasos, ¿sí?, que se deben hacer. Entonces se enseñan las vocales mediante su sonido inicialmente, ¿no?, junto al abecedario. Luego la lectura y la escritura son simultáneas para este método. Deben ir a la par, van a la mano, se van trabajando a la par la lectura y la escritura, porque lo que les decía anteriormente, se debe ir a medida que se va escribiendo la letra del abecedario, se va pronunciando o se va leyendo el nombre. Luego, el tercer paso de este proceso es que se enseña la consonante por su sonido. Luego, cuando las consonantes no se pueden pronunciar solas, se combinan con las vocales. Luego, cada consonante aprendida se combina con las 5 vocales, ¿sí?, que ya deben estar previamente aprendidas. Luego se combina una sílaba para producir una palabra. Entonces ya se empiezan a combinar 1, 2, 3, 4, 5 sílabas, de acuerdo a lo extensa que sea la palabra. Luego, al contar con varias palabras, se producen oraciones. Entonces es cuando ya el niño o la niña empieza a formar frases completas, ¿sí?, oraciones completas, donde van organizando 2, 3, 4, 5 palabras completas, pero ya se ha pasado por un muy extenso proceso. Después de las sílabas directas se enseñan las inversas, oportunamente las mixtas, complejas y finalmente los diptongos y triptongos, que obviamente ya se empiezan a ver inicialmente pues en los grados de primaria. Las sílabas inversas, ¿sí?, entonces ya es donde, por ejemplo, se enseña la L, la letra L del abecedario con la vocal A y forma la, L-A, la. Y las inversas es al contrario, va primero la vocal, luego la consonante, entonces se forma la palabra al, ¿sí? Y así sucesivamente. Por ejemplo, con la L se puede hacer la inversa de la o de al, le, el, ¿sí?, en este caso. Es un ejemplo. Luego, y finalmente, para lograr que el niño o la niña lea y escriba una sola palabra, entonces se perfecciona la lectura mecánica de cada una de estas. ¿A qué se refiere de proceso mecánico? Precisamente a que los niños van repitiendo como loritos, pero sin ir comprendiendo. Entonces, por eso crecen con la debilidad de falta de comprensión de lectura. Entonces, igual, pues es importante conocer todos estos métodos, porque ya cada uno de ustedes, cuando estén en sus prácticas pedagógicas, deciden con cuál método se sienten más cómodas para trabajarlo y para desarrollar ese importante proceso en los niños y niñas como es la lectura y la escritura. Entonces, espero que haya quedado entendido en qué consiste el método alfabético y de letreo y lo vamos a complementar obviamente en nuestro encuentro sincrónico. Que pasen un feliz día. Un abrazo. Chao, chao.